mí, pero mi aprobación no está contigo. Entonces, ¿verdad? Mira lo que dice la introducción a la lección. Apocalipsis 2 contiene 3 mensajes más para las iglesias específicas en Asia Menor como tal. Se trata de un amplio espectro del estado de salud de las iglesias. Sin reprensión. El mensaje, a una iglesia contiene elogio sin reprensión. Otra recibe reprensión sin elogio y la otra recibe ambos. Es una oportunidad para observar cómo Jesús responde a una variedad de iglesias. Enfatizo una vez más, iglesia, no estoy hablando de un edificio, sino de cada mente, cada corazón, cada alma, cada vida que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Algo que tienen en común las 3 iglesias es que Jesús tiene una promesa para cada una si permanecen o regresan a Él. Esta promesa es tan real hoy para usted y su iglesia, así como lo fue en el primer siglo para estas 3 iglesias que se presentan en este estudio. Las iglesias de Cristo. Hoy sabemos perfectamente que habiendo tantas personas dentro de un templo material, habemos diferentes iglesias, no solamente 7, hay cientos y cientos de iglesias. Con el tiempo podemos ver que muchas entidades de maldad se fueron traspasando de generación a generación, y como fueron modificándose, como fueron ellos transformándose, los espíritus inmundos, de acuerdo a la cultura y el idealismo que hay en cada lugar territorial, ellos establecieron un principado. Y nosotros, la Biblia nos enseña de los principados que se habían establecido sobre esas iglesias. Tal vez hoy tengan otro nombre, los identifica la palabra de Dios, ¿verdad? Como el principado de Balaam, el principado jezabélico, el principado de Absalón y muchos otros de ellos. Todos esos personajes hicieron historia porque, fíjese bien, todos esos personajes hicieron algo en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un ejército impenetrable. Por ello, cuando alguien débil, alguien caído, alguien que no tiene poder, alguien que ni siquiera nombre tenía, nosotros le dimos el nombre porque abrimos nuestras barreras y penetró nuestras barreras. Por ello se le da el nombre a esos principados de que tienen poder para derribar y entrar dentro del pueblo de Dios. Pero no tenía nombre. Lo adquirieron cuando abrió el pueblo de Dios sus defensas y pudieron entrar. Y entonces se le dio el nombre como un principado. ¿Por qué? Porque pudo haber entrado a las fortalezas del Dios Altísimo y derribar a los hijos de Dios. Y por ello es que se le dio un nombre, ¿verdad?, de principado y potestad. Pero lo bueno es que Jesucristo dice que sometió a principados y potestades bajo la autoridad de Él, lo puso debajo de sus pies y lo entregó a la iglesia. Pero estos personajes que se muestran aquí en las iglesias, vemos claramente que ya habían sido muertos cientos de años o miles de años para atrás. Ellos ya habían sido muertos, pero Jesús identifica la maldad con la cual entraron sagazmente estos personajes y se introdujeron dentro de las iglesias. Entonces podemos ver que el enemigo trasciende de generación a generación con las mismas cosas. Y si la iglesia no está lista y preparada, hablando en cuanto al mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor y que pueden introducirse dentro de los templos, si no estamos preparados para eso, el enemigo tiene ventaja. El enemigo se aprovecha a veces de la ignorancia de la gente cuando solamente se agarra una doctrina. Ya hablé en cuanto a eso: doctrina de la salvación, doctrina de la fe, doctrina del amor, doctrina de la prosperidad, doctrina de echar fuera demonios. ¿Y cuántas doctrinas hay veces? Y no salimos de ello. Y el enemigo que conoce la ciencia, Balaam decía: conozco la ciencia del Altísimo. ¿Qué es la ciencia? Saber cómo hacer las cosas. ¿Se acuerda usted cuando le preguntaban: oye, ¿cómo haces ese pollito? ¿Qué le decía usted? No tiene ciencia. ¿Qué es ciencia? Los ingredientes, los condimentos, la mano, el tiempo, el cocimiento, ¿verdad? Pues Balaam conocía la ciencia del Altísimo, conocía los tiempos de Dios, sabía cómo, en qué tiempo, qué temporada Dios iba a bendecir a su pueblo. Y mire, y como él conocía los tiempos de Dios, por eso venía recio en contra del pueblo de Dios y venía y ponía tropiezo. Y el pueblo que no estaba listo, dice que dejaba ir esa temporada, y es donde el diablo se aprovechaba.
y dejaba establecido un principado ahí. ¿Para qué? Para destruir a la iglesia. Entonces, hoy en este tiempo, tal vez no sea Balaam, pero las mismas interpretaciones, las mismas cosas que hacían aquellos demonios, aquellos espíritus malvados, en esas temporadas, en esos tiempos y en esas iglesias, hoy lo vemos por una forma degradada, deliberada completamente, porque estamos en un país donde tenemos diversidad, cantidad de culturas, de ideas, cultos que se hacen a diferentes dioses. Y hay veces nosotros toleramos eso. Cuando un pastor, un líder tolera eso en su región, porque acuérdense que los demonios, principados y potestades abarcan regiones. Y cuando llega una iglesia a cierto lugar, tiene que limpiar las regiones celestes. Amén. En el poder del Espíritu. Comenzar a lo que uno llama una guerra espiritual. Pero la guerra no es nada más de llegar y voy a hacer guerra espiritual. No, se consagran. Dios le dijo al pueblo de Israel, se van a consagrar por tanto tiempo antes de cruzar el Jordán y entrar a Jericó. Y muchos nada más porque oyeron de guerra espiritual o porque vieron en internet de guerra espiritual y yo me levanto, te levantas. No nos vaya a pasar lo de aquellos hombres, ¿verdad? Que se quisieron echar fuera demonios y les dijeron, conocemos al que tú dices, ¿verdad? Que echa fuera demonios, pero a ti no te conocemos. A Jesús, a Pablo, pero Conocemos a Jesús y a Pablo, pero a ti ni te conocemos. así. Hay veces nos queremos dar a conocer en el mundo espiritual, pero es al revés, hermanos. Ellos ya nos conocen a nosotros, antes de nosotros conocerlos a ellos. Así es. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser conocidos en el infierno. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Amén. Aleluya. Nosotros venimos a gobernar, no a ser gobernados. Hay veces aceptamos lo que en la sociedad se está moviendo y la dejamos entrar dentro de las iglesias. Y el Señor le habla a las 7 iglesias y les dice, todo esto se está metiendo encubiertamente dentro de ti. Y aún no les dice, lo toleras, los tienes. O sea, saben perfectamente que ahí están porque el Espíritu Santo no es ignorante de lo que nosotros estamos pensando. El Señor mismo dijo, no hay palabra que quiera subir a mi corazón, a mi mente o a mi boca. Antes, Jehová, tú la sabes. Así es. Todo lo que queramos hacer, el Espíritu Santo lo sabe. Y Él prepara primeramente a sus siervos, sus ministros y a todos para que no caigamos en tropezaderos. Dios está siempre hablando. Pero hay veces es tanta la ocupación que tenemos en las cosas del mundo, que nos hemos enredado, que se nos olvida la oración, el ayuno, la consagración, la adoración. Se nos olvida. ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto adoramos a Dios? Hay veces no nos da tiempo. Hermano, es mucha demanda. ¿Sabe una cosa? El Señor le dijo a María, a Marta, tú estás afanada y turbada, esta ha escogido la mejor parte. ¿Cuánto tiempo nos cuesta a veces hacer en lo que nos afanamos las cosas? En prepararnos para alcanzar algo, cuando Dios puede traerlo. Hay veces nosotros lo queremos alcanzar, Dios te lo quiere traer. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos quiere traer las cosas, no quiere que nosotros, porque la palabra de Dios nunca se equivoca. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 28, tú no vas a andar persiguiendo las bendiciones, ellas te alcanzarán. Amén, aleluya. Una idea equivocada del cristiano hoy de que se afana en hacer esto, en hacer el otro. No, hermanos. Jesús no prueba eso. El Señor ve nuestras deficiencias. Así es. Ve que nosotros hemos puesto nuestra vida completa en Él y dependemos de Él. Y Señor, usted proveerá. Yo no voy a andar buscando ni afanándome por el día de mañana. No tienes trabajo, no te preocupes por el trabajo. Es que entonces, ¿qué voy a comer? El Señor también te dice que Él te alimenta y te da. Qué incredulidad a veces hay en el corazón de nosotros. Y miren, los que estamos aquí son los que más deberíamos de creer. Jesús reprochó a sus discípulos y les dijo, ¿verdad? ¿Ustedes también son incrédulos? Cuando se apareció, ¿verdad? Resucitado. Ya nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que Jesús ha resucitado y está en nosotros. Vamos a ver la iglesia de Sardis. Vigilar espiritualmente. La ciudad de Sardis contaba con una larga y documentada historia como puesto militar estratégico, así como importante centro de transporte. La ciudad fue originalmente construida en la escarpada cima de una montaña. Más tarde allí se construyó una acrópolis que sirvió de refugio en tiempos de asedio. Esto hizo a Sardis casi impenetrable,
ya que los invasores tendrían que escalar las paredes del acantilado. Estos hechos pueden ayudarnos a comprender mejor el mensaje de Jesús a los cristianos de ahí. Tenían una fortaleza grande, fuerte. O sea que ellos tenían atalaya, de verdad, estaban vigilando. Cuando veían que alguien estaba subiendo el muro, lo asaetaban, ¿verdad? Con las saetas de los arcos, las flechas. O sea que era casi impenetrable. Pero recuerden lo que estudiamos acerca de la iglesia de Pérgamo. Puede haber un Balaam, puede haber un Pérgamo dentro de las iglesias, ¿verdad? Como la iglesia de Pérgamo, que fue fundada por los guerrilleros, los conquistadores de Troya, que sagazmente supieron cómo entrar a la ciudad adentro y desde adentro destruirla. No vaya a haber un Pérgamo dentro de la iglesia, ¿verdad? Que funda y divide desde adentro. Dice, ellos se creían impenetrables. En Apocalipsis 3, del 1 al 6, Jesús cambió el orden que había seguido en las cartas anteriores, colocando el reproche primeramente. La iglesia de Sardis tenía la reputación de ser una iglesia viva y activa, pero en realidad estaba muerta, carecía de verdadera vitalidad espiritual. Jesús se describió como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios, séptuple espíritu de Dios, hacen referencia al Espíritu Santo que reside en las iglesias. El Espíritu produce el renacimiento provisto a través de Cristo. Por lo tanto, aunque la iglesia de Sardis tenía una fama de vida debido a su entorno próspero, carecía de la verdadera vida del Espíritu. Vamos a ver en la Biblia qué era el mensaje a Sardis. Le dice que conocía sus obras, que tiene el nombre de que vive si estaba muerto. Dice, sé vigilante, afirma, capítulo 3, versículo 2 del Apocalipsis. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 2 dice esto. Vuelvo a regresarme al versículo 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios quiere que nuestras obras sean perfectas. Casi por lo regular el hombre se escuda en decir, es que yo no soy perfecto. Usted no es perfecto, ¿verdad? Y nos hace sentir como que, no, pues sí, no somos perfectos. Sí, ¿verdad? Aún Jesús dijo que a él no lo llamaran bueno. Estamos asimilando la perfección como ser bueno. Y no, Jesús claramente nos dice cómo tenemos que ser perfectos. Y esta iglesia de Sardis decía, yo conozco tus obras, dices que vives y estás muerto. ¿Qué estaba haciendo entonces la iglesia de Sardis en aquellos tiempos? Y que está haciendo hoy en este tiempo también la iglesia, comparándola con Sardis, dentro de las congregaciones, o no necesariamente dentro de las congregaciones, sino con la sociedad y el mundo entero. Dice, tus obras no son perfectas. Debemos de ser perfectos. ¿Y cómo la Biblia nos enseña a ser perfectos delante de Dios? Claramente una cosa te relaciona con otra. ¿Qué dice ahí el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48? Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice de esta manera: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí viene la bomba de tiempo, ¿verdad?, que se le pone a cada uno de nosotros como cristianos. Aquí es donde nos vamos a poner la balanza si estamos haciendo eso o no. Sed pues vosotros perfectos, Sardis, sed perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es la perfección? La igualdad, la justicia. Amén. No, es que el hermanito no me cae muy bien y además es medio curioso. Fíjese cómo nosotros entrelazamos palabras, emociones, ¿verdad? Como perico repetimos lo que otros dicen y no nos igualamos, no nos alineamos a los mandamientos de Dios. Jesús dijo, tienes que saludar a todos, tienes que amar a todos, tienes que ayudar aún a los que te han pagado mal o a los que siempre te están pidiendo. Aún hay veces poder ayudarlos, cuando puedes, cuando no puedes no, pero cuando puedes hacerlo. Dijo, porque si solamente ayudas a los buenos y no a los malos, ¿qué recompensa tienes? Una Sardis que se sentía en las fortalezas, donde decía, yo soy santo, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los enemigos? Supuestamente los pecadores. O sea, había un fariseísmo dentro de las iglesias, donde solamente, ¿verdad?, los que tenían vestiduras blancas, solamente los que se comportaban bien, los que tenían un buen lenguaje, los que tenían buenas cosas, compartían con los que tenían buenas cosas. Pero dice que los pobres o los menos, que tenían menos, como que los hacían a un lado. Hay veces, hermanos, las ocupaciones nos hacen desenfocarnos del Jesús que está ahí sentado. Tú no conoces a la persona que está ahí, a lo mejor con sus 2 hijos, lo puedes ver muy bien vestido, lo puedes ver, o a lo mejor de la forma contraria, muy mal vestido, ¿verdad? Y hermanito, pues hay que la atienda el diácono, hay que la atienda a los demás hermanos, el pastor va a atender a los pastores. Jesús hizo tiempo para los niños, Jesús hizo tiempo para los leprosos, Jesús hizo tiempo para los adúlteros. Amén. Jesús hizo tiempo aún para los publicanos, los que odiaban, para todos. Oiga, Jesús una vez dice que le hizo caso a un fariseo, no lo seguía, porque los fariseos andaban sobre él, ¿verdad? Y le dijo, te invito a comer en mi casa. Jesús no le dijo que no. No, aquel era un fariseo. Zaqueo fue muy diferente, ¿verdad? Zaqueo era un publicano, pero un fariseo. Y Jesús no hizo diferencia, dice que fue a la casa de él, pero ahí Dios le enseñó una lección a ese fariseo. Amén. Él según tenía reglamentos, leyes sobre los cuales se basaba. Así es. Pero Jesús le dijo, te voy a decir tus mandamientos y tus leyes que no has cumplido. Entré a tu casa, no me lavaste los pies. Y esta mujer que estás juzgando, no te juzgaste tú primero en tus mandamientos y vienes a juzgarla a ella. Yo te voy a juzgar porque yo soy justicia. Aleluya. Tú tuviste que haberme lavado los pies y esta mujer vino a hacerlo con sus lágrimas. Aleluya. Entonces, hermanos, la justicia humana, lo que nosotros ahí vemos como bueno o apariencia de las personas, nos puede llevar a una gran equivocación. Y podríamos nosotros estar haciendo lo que estaba haciendo esta iglesia de Sardis, donde decía, yo estoy bien porque estoy ayudando a la gente. Sí, pero ¿a qué tipo de gente? Hay veces ayudamos a gente, hermanos, estamos ayudando a gente que no tiene ni siquiera necesidad de recibir nuestro tiempo, nuestra ayuda y nuestra atención. Y eso no quiere decir que no lo hagamos. Si tú estás en una conexión sana con Dios, con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar donde verdaderamente hay necesidad. Jesús no se movía porque le aplaudían, porque le decían, ay, aquel hermanito es de bendición cuando viene a la casa. Y ahí voy a la casa del hermano porque siempre me levanta el ego, ¿verdad? Porque dice que soy de bendición, yo traigo la presencia de Dios.
Y los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, los que andan en la calle, los drogadictos. ¿Nos hemos metido nosotros a esas casas? Hay veces no. Y dice el Señor, no te vaya a pasar lo que la iglesia de Sardis. Y hay veces se vuelve un culto religioso, hermanos. La adoración y el servicio evangélico que se celebra en las congregaciones, hay veces se hace un culto, un rito religioso nada más. Nos vestimos bien, entramos, nos saludamos, ya sabemos con quién juntarnos. Y hay veces se nos olvida el hermanito, la hermanita, que hace 2 semanas estuvo batallando, ¿verdad? Ya lo vemos contento y pensamos que ya salió de su problema. Y no le preguntamos o no le decimos, aquí está. Te quiero ayudar, quiero que estés conmigo, ¿verdad? Quiero invitarte a mi casa. No. A veces se nos olvida porque lo vemos alegres, pero ¿sabe una cosa? A él le pasa lo que David o a ella. Se fortaleció en el Señor. No es que haya salido de su problema, es que se fortaleció en las promesas de Dios. Pero Dios va a usar a gente como usted y como yo para poder sacarnos adelante. Se nos olvida a veces el amor mutuo, los primeros frutos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, a todos veíamos iguales. Cuando Cristo cambió nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra vida, ¿sabe una cosa? No había diferencia. Teníamos un respeto hacia el pastor porque sabemos que es el ángel que Dios ha puesto, ¿verdad?, para dirigir la iglesia. Tenemos un respeto al liderazgo, tenemos un respeto a los demás. Pero ya después fuimos creciendo y fuimos obteniendo conocimiento. Y después seleccionamos a quién queremos, a quién escuchamos y con quién nos gozamos. Porque hay veces ni la palabra ya retumba en nuestros oídos. Ya está muy lejos el escudo que le ponemos a veces al pastor, pero cuando viene un profeta, un apóstol o alguien, ¿verdad?, que hasta se abrimos la boca y decimos, wow, es la misma palabra que tu pastor tiene. Es la misma palabra, es la misma alabanza, hermanos, que oyes en tu iglesia. Es la misma, es el mismo Dios al que adoramos. Así es, amén. Solamente que nosotros nos hemos hecho dioses diferentes. Y es ahí donde Dios pelea. Porque Él tiene un celo santo en contra de su pueblo. Es un celo santo. Entonces dice que la iglesia de Sardis tenía un problema. Se había hecho, ¿verdad? Se había hecho de un orgullo vano. De un orgullo que decía, yo soy fuerte, yo soy, nadie puede entrar, es impenetrable. Y sí, porque hay veces hay hermanos o hermanas que le dicen, hermano, no sea así, hermano. No sea así, mire, vamos a hacer esto. No. Usted es hijo del rey, usted venga y haga esto y haga el otro. Hay veces sí, hay veces no. Hay veces la gente nos hace sentir mal porque aún, como le digo, utilizan las promesas de Dios para querer hacernos sentir, hermano, es que es lo que yo puedo dar en la iglesia, yo no puedo dar más, mire mi trabajo. No, usted dé, que el Señor este, el Señor el otro. Espérese. El Señor siempre nos da ese corazón humilde para poder abajarnos. No conozco yo el corazón de mi hermano como así usted no conoce el mío. Y por ello no sé, ¿verdad?, lo que está fraguándose o lo que está sintiendo el corazón del hermano. Y por ello yo debo de respaldar primeramente las promesas de Dios sobre él, para que no me vaya mal también a mí. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, que la iglesia de Sardis no vaya a entrar en una falsa hipocresía donde los hermanos se están mirando con discreción, como quien dice, hacemos división, ¿verdad?, entre unos y otros, y se hace como una fortaleza impenetrable. Decimos, estamos vivos porque siento a Dios, porque creo en Dios, porque su sangre preciosa me ha limpiado. Y se han hecho esas cosas que en el pueblo de Israel también estaban pasando. En el libro de Ezequiel encontramos claramente que el pueblo de Israel se había hecho algo que a Dios le molestaba, pero aún así Dios se puso ahí, no porque Dios fuera, ¿cómo le diré?, que fuera caprichoso. No, de ninguna manera. Fíjese lo que hizo el Señor cuando el pueblo de Israel iba a ser una vez más restablecido. La gloria de Dios sobre el pueblo de Israel. Miren lo que hace Dios. Ezequiel capítulo 43, versículo 8 y 9. Ya el Señor les está diciendo, porque la gloria de Dios, había abandonado el templo, pero dijo, la gloria va a venir una vez más. Y cuando va a venir la gloria de Dios una vez más al templo, les dice esto que estaba pasando. Y Ezequiel capítulo 43, versículo 8 y 9, dice de esta forma, dijo, porque poniendo ellos su umbral,
junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos. Han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Es una abominación eso. Por eso el Señor habla de perfección, ¿verdad? Nos santificamos en su palabra cuando nosotros creemos a su palabra. Entonces dice claramente, ¿han ellos puesto qué? Un contrafuerte. ¿Y qué tenía la iglesia de Sardis? Dicen que tenían un fuerte grande, donde era impenetrable, donde nadie podía entrar, donde nadie les podía decir nada, porque cualquiera que decía algo sacaban flechas. Porque era lo típico, ¿verdad? Cuando tú tenías un fuerte muy alto y muy grande, lo que debía tener son buenos flecheros. Buenos flecheros. ¿Y qué dice el libro de Efesios acerca de los flecheros? En cuanto a la armadura, ¿quiénes son los flecheros? Los dardos del fuego del maligno. Porque si Jehová dice no guarda la casa, en vano son los que la guardan. Son solamente juzgadores, falsos justicieros, que desde arriba están mirando, ay, este hermanito, esta hermanita, están mirando desde el muro. Se te puso para velar por el pueblo, no para juzgar al pueblo. Eso es lo que hacían. Velaban solamente para lanzar flechas a los enemigos, pero el Señor dice claramente, si haces bien, solamente a los que te hacen bien, ¿qué haces de más? Tienes que ser perfecto, no seas como Sardis. Pero miren lo que le sigue diciendo en el versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Destruían reyes? Porque el rey dice que siempre es el que iba adelante, a la vanguardia, ¿verdad? En la pelea, en la lucha. Por eso los cogen como rey, porque era el mayor sobre todos ellos para pelear. Y dice, había reyes. Mi amado hermano, los ataques del enemigo como dardos de fuego, como lanzas, ¿verdad? Como flechas del enemigo, a veces lanzadas a la mente de una persona, es cuando menospreciamos. Por eso debemos de cuidar nuestra manera de mirar, de hablar, de pensar en contra de nuestro hermano, porque estamos haciendo como la iglesia de Sardis. Tenemos un contrafuerte, Dios nos ha puesto, y más los que tenemos un liderazgo, más los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia. Ahí Dios nos ha puesto en lugar de autoridad, y ese lugar de autoridad lo vemos como que Dios nos elevó. Sí, nos elevó, pero para cuidar, no para lanzar dardos, no para lanzar flechas. Ahí el Señor nos está pidiendo una responsabilidad mayor de estar velando. Por eso le dice a la iglesia Sardis, vela y guarda lo que tienes todavía, lo que todavía no se ha caído, lo que todavía no se ha perdido, guárdalo. Amén. A la iglesia de Sardis. Es increíble cómo hoy podemos ver todo lo que se estaba moviendo en aquellos tiempos, también en nuestro tiempo, mis amados hermanos. Sigo leyendo acá. Sin embargo, algunos en Sardis habían permanecido alertas y fieles, prestando atención a su vida y por lo tanto manteniendo limpias sus vestiduras. Tales cristianos viviendo de una manera que era digna de Jesús. La misma promesa fue dada a aquellos en Sardis que se arrepintieran. Ellos también podrían unirse a la procesión de Cristo en las vestiduras blancas que Él proveía. Aunque habían estado muertos, serán inscritos en el libro de la vida para siempre. Qué maravilloso. Dios da la oportunidad a todos, aún a los que podríamos estar fallándole a Dios. Nos da la oportunidad de arrepentirnos. Dijo, y el que se arrepintiere tendrá derecho conmigo, será vestido con vestiduras blancas. No es que el Señor nos esté, tal vez pueda ser verdad que el Señor nos vista de blanco, ¿verdad? Literalmente. Pero aquí en la tierra, el Señor nos está diciendo que tenemos otras vestiduras. Vístete de justicia, vístete de santidad, porque yo te voy a vestir en el cielo con una vestidura blanca. Pero aquí te tienes que vestir, me tengo que vestir de justicia. Vistámonos, dice, del amor, que es el vínculo perfecto de la unidad. Esas son las vestiduras que el Señor hoy nos está poniendo. El Espíritu Santo nos está preparando. ¿Para qué? Para tener un encuentro un día con nuestro Salvador, y Él dice que nos va a vestir con vestiduras blancas. Entonces a todos el Señor nos da la oportunidad, a todos aquellos que pudieran estar haciendo las obras de Sardis, o sea, haciendo división dentro de las iglesias. Me decía una vez, les platicaba, ¿verdad?, acerca de un tiempo que yo estuve trabajando años para atrás, y donde nos escondíamos para comer porque teníamos mucha hambre, y nos habían quitado el descanso que teníamos de 10 minutos para comer un entremés en la mañana, y a veces nos daba mucha hambre antes de llegar a la hora de lonche, y veníamos y nos escondíamos, hermano, nos escondíamos y nos escondíamos del mayordomo,
porque no queríamos que nos vieran, nos corrieran y nos escondíamos. Y entonces hasta que un día nos lo escondimos por un lado, ¿verdad? Y no se fijó bien en la atalaya y que estaba cuidando, que ponemos a cuidarlo y se le fue. Y nos cayó por el otro lado el ingeniero, al que ya se le llama ingenieros, ¿verdad? Y que nos dice, ¿qué están haciendo? No, pues llama un taquito. ¿Y por qué se esconden? Pues es que nos escondemos porque a lo mejor nos puede correr usted o no sé, ¿qué vaya a pensar? Dijo, no, yo no me enojo porque coman. ¿Sabe cuál fue la contestación que dijo este hombre? Y me dio una gran enseñanza. Por eso cada experiencia en la vida te da una enseñanza de la cual tú tienes que aprender y ser mejor. Me dijo, yo no me enojo porque coman. Se rió y dijo, me enojo porque no me invitan. Ah, pues siéntese. ¿Cuántos miembros de la iglesia hacen diferencia con los hermanos, con los pastores, con los líderes? Ah, es que usted no me invita porque a usted no le gusta la comida que yo como. ¿Tú sabes eso? ¿Tú no sabes si el corazón del hermano fue transformado y cambiado y ahora es humilde y quiere aprender de ti también, de la humildad? Porque siempre el nuevo va a aprender del viejo. El niño va a aprender del adulto. Y hay veces como adultos nos sentimos así fuertes, que nada nos va a tumbar, nada nos va a derribar. No, debemos de tener cuidado. Más dice el Señor que tenemos que honrar a los que tienen un puesto de autoridad. Honrarlos, no idolatrarlos, no adorarlos. Honrarlos. Yo creo que si hubiera ese tipo de honra dentro de las iglesias, le aseguro que los pastores estuvieran sanos. Porque cuando hay esas ciertas indiferencias dentro de las iglesias con los miembros, ¿sabe? El pastor se preocupa. El pastor se preocupa y a veces hasta se enferma. Porque ve esas cosas dentro de la iglesia, que los hermanos se miran diferentemente, que no se apoyan en las cosas que hacen en el trabajo. Hay veces cuando van a trabajar en el ministerio de la evangelización, hacen con lo que hizo Pablo. No, a mí dame a este y a este. Y a este no lo quiero, que porque es esto y es el otro. Eso no era bueno tampoco para Pablo. Diferencia. No, hermano, es que hay que discernir espiritualmente. Tú no te cuidas, Dios es el que te cuida. Hay veces nos cuidamos tanto del diablo. Cuídate de que Dios esté contigo, la protección de Dios esté contigo. Eso es lo que tienes que guardar, tu escudo, tu protección. No el que se va a levantar en contra de ti. El que se quiere levantar en contra de ti, dice la Escritura que Él lo puso debajo de nuestros pies. Pero hoy hacemos diferencia, hermanos, y a los buenos los llamamos malos y a los malos los llamamos buenos. Y eso el Señor lo reprende y le exhorta. Vamos a ver la iglesia a Filadelfia ahora. La iglesia de Filadelfia es muy diferente, no tiene muchas cosas que recriminarle o que exhortarle, ¿verdad? Para que se arrepienta, pero tenemos que analizarla también. Dice Filadelfia, aferrarse a Cristo. Dice, Filadelfia recibió su nombre del antiguo rey Atalo II, que mostró tal lealtad a su hermano fallecido que fue apodado Filadelfo, griego, para amor al hermano. Además, al igual que otras ciudades mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, Filadelfia estaba ubicada a lo largo de importantes rutas de transporte. Jesús prodigó grandes alabanzas a la iglesia de Filadelfia y no lo reprendió. Comenzó su mensaje describiéndose así: asimismo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, Apocalipsis 3:7, una fuerte afirmación de su deidad. La llave de David también se menciona en Isaías 22:22, donde el profeta reprendió al mayordomo real Sebna. Como administrador poseía las llaves que representaban su autoridad. Pero Sebna sería expulsado y reemplazado por el heredero de David, quien tendrá las llaves para abrir y cerrar puertas que nadie más puede abrir o cerrar. Al hacer referencia a esta profecía, Jesús demostró que esencialmente era un anuncio de su señorío venidero. ¿Cuál era la llave que abría y cerraba? David. El Señor dice que tiene muchas llaves que a nosotros la iglesia nos ha entregado. Así es. La iglesia de David, la llave que le dio David, era de gobierno. Porque David juntó a Israel y a Judá y los sometió a Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Recuerden, las tribus estaban dispersas, las tribus estaban divididas.
Y la llave de David vino y le entregó la llave para gobierno. Gobierno. La iglesia nos ha entregado, como les dije anteriormente a Pedro, las llaves. Te entrego las llaves, no la llave, las llaves. ¿Por qué? Porque hay muchas llaves, hermanos, que tenemos nosotros. Dios nos las ha dado. Pero como desconocemos el mundo espiritual y como trabajamos a veces nada más aquí abajo, ¿verdad? Y no nos ponemos a meternos, a profundizarnos, a estudiar bien la Escritura y que el Espíritu Santo nos revele y también a enseñarnos. Porque hay cosas que no están en la Biblia y que tenemos que aprender de la historia para ver cómo es que una cosa se desarrolló esencialmente, originalmente, y de ahí podemos nosotros enseñar una buena doctrina o una buena enseñanza. Porque a veces nada más repetimos lo que otras personas han dicho sin tener un fundamento clave de la historia. Y cuando nosotros estudiamos de la historia, podemos encontrar a veces más. Porque la historia habla, fíjense bien, del mundo. Y nosotros, para destruir el mundo, o sea, para destruir las cosas que el mundo lanza en contra de nosotros, necesitamos saber sus orígenes, de dónde vienen. Y ahí encontramos precisamente al enemigo trabajando sobre toda esa gente. Y nosotros estratégicamente podemos llegar y destruirlo. Pero hay veces ni siquiera nos metemos a estudiar historia, cómo sucedieron los hechos, quién fue este personaje, qué fue esta ciudad, como les enseñaba la iglesia esta semana, ¿verdad? De esta iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Cómo fue fundada, y de ahí venía todo ello, la división. Hay división, hermanos. ¿Por qué? Porque viene una entidad de años anteriores y viene trabajando generacionalmente sobre las iglesias y no nos damos cuenta. La iglesia de Filadelfia, dice que no tenía mucho que reprenderle el Señor, pero aún así, yo sé que había cosas que podían entrarse si no vigilaban. Siempre el Señor nos exhortaba a decir, sé vigilante, cuida. ¿Por qué? Porque en un momento menos indicado que nosotros ni imaginamos, se nos puede pasar a veces una temporada en la cual Dios nos va a bendecir y de repente puede entrar gente a la iglesia con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, queriendo hacer grupitos con gente. Hay que tener mucho cuidado cuando de repente se levanta eso, ¿verdad? Cuando gente viene con una nueva innovación a la iglesia y quiere recibir el apoyo del pastor, de los líderes, para que lo apoyen, hay que tener mucho cuidado siempre. Cómo entran, hay veces falsos profetas, hay veces llega gente, y lo ha llegado aquí a la iglesia, que llegan y entran entre las puertas y entran hasta hablando en lenguas y esto y el otro. Y después con el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros cortamos esas relaciones porque les enseñamos, si usted viene aquí, usted viene a sentarse, no viene a profetizar nada, porque por eso precisamente aquí está el Espíritu de Dios. Él sabe con quién y cuándo va a profetizar. Y nada más de repente llegan, ¿verdad? Y les decimos cuáles son los requerimientos o cuál es su forma que tiene con la cual comportarse aquí dentro de la iglesia. Y donde no les gusta, el sometimiento, porque les preguntamos acerca de quién es su pastor, cuál es su iglesia, a cuántos cultos asiste, es fiel en sus diezmos y sus ofrendas. Y mire, ahí empiezan a tartamudear. Y cuando empiezas a tartamudear, Dios que te bendiga y vete de aquí. ¿Por qué? Porque es un balamita que viene a poner tropiezos adentro del pueblo. Es un nicolaíta que quiere hacer, ¿verdad? Es un jerarquista que quiere él tomar el gobierno, el mando y decir, yo voy a gobernar, yo voy a dirigir, porque el pastor que está aquí está ciego. Entonces, a la iglesia de Filadelfia también le dice, ¿verdad? Que tenga cuidado. No por el hecho de que ya estemos en un tiempo donde la gloria de Dios se está manifestando, donde hubo un esfuerzo de parte de todo el pueblo de Dios, de los líderes, del pastor, de consagrarse, santificarse, porque eso es lo primero que tiene que hacer el pueblo, hermanos. El Señor nunca traía una unción, nunca traía salvación si no había arrepentimiento. Claramente el libro de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare, se arrepintiere, se convirtiere, entonces vendrá la salvación. Y gloria a Dios por todos los ministerios e iglesias que primero entendemos los principios establecidos por Dios. Hay gente que no quiere reconocer sus faltas y sus errores y no se quiere arrepentir y aún así quiere ver cosas grandes dentro de la iglesia. Eso no tiene que ser así. Hay principios. Dios es legal, así como el diablo es legal. Entra por puertas legales que le abrimos nosotros, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, de egocentrismo, de odio.
Porque a veces tenemos odio. Hay gente que está dentro de las iglesias y tiene odio en contra de sus hermanos. Odio en contra del pastor. Yo una vez soñaba, ¿verdad? Le decía a mi esposa esta semana pasada, yo soñé que un individuo muy cercano a mí me decía, te odio porque cada vez que venías nos hacía la vida imposible. Digo, ay Señor, si hay gente A visitar su casa. que hay veces vamos a visitar su casa, que hay veces cuando viene a la iglesia y nos mira con odio porque dice, ya sé que va a predicar, ya sé que va a decir, pues ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? Un espíritu de resistencia que se... Espíritus de resistencia, ¿verdad? Se resisten al sometimiento. Y por eso yo les decía esta vez en la predicación, levante su mano derecha y diga, juró el Señor y no se arrepentirá que delante de mí se doblará toda rodilla. Amén. Y quien no lo quiera hacer es porque es un anticristo, un falso. Así es, Padre. Oiga, a veces le tenemos que decir, levanta sus manos porque están como momias. Oiga, alaba al Señor, agarra un pandero, agarra una bandera. Agarra la dentadura, sáquesela y empieza a hacer algo. La postiza que trae. Porque no queremos hacer nada dentro de la iglesia. Oiga, ¿cuántos amenes hay veces les tenemos que sacar a la gente? Porque no hay una santidad. Cuando hay santidad en la vida de la persona, donde hay santidad, ahí Dios se acerca. Donde hay santidad, ahí Dios se acerca. Y estoy hablando no de un grupo, sino de personas individuales. ¿Cómo está mi vida en santidad delante de Dios? Hermano, yo soy santo porque yo conozco, yo alabo al Señor, yo hablo en lenguas. Eso es basura delante de Dios. Jesús dijo, Dios dijo en Isaías, vuestras obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de mí. Porque se justificaban delante de Dios y delante de las personas. Mis amados hermanos, si el Señor nos tiene en un tiempo de restauración, en un tiempo de sanidad, en un tiempo de liberación, porque nos humillamos y reconocimos que sin Él no podemos hacer nada, hay que aprovecharlo como la iglesia de Filadelfia, pero no hay que descuidar, porque puede venir un Sardis, puede venir un Pérgamo a meterse dentro de nosotros. Puede subirse el orgullo como a Sardis y decir, estamos bien delante de Dios, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está ayudando. No, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos en lengua no es basura, ¿verdad? De ninguna manera. Cuando hablamos en lenguas, el Espíritu Santo puede hablar, pero hay mucha gente que utiliza eso como una base para sostener su vida espiritual, para sostener la santidad de Dios. Y la santidad de Dios no es hablar en lenguas, la santidad de Dios no es hablar en profecía. Eso no es santidad, hermanos. Eso refleja una falsa identidad del cristiano. Es falso cuando nosotros nos apoyamos en esto para tener una aceptación de parte de Dios. Por ello digo, es una basura. Si eso ha llegado a tu mente, a tu corazón, es una basura, deséchalo. Pablo decía, todo lo menosprecio por amor a Cristo. Amén. No estaba diciendo que los dones y talentos eran una basura, no. Lo menosprecio, ¿por qué? Porque sé que eso no me va a salvar, eso no me va a aprobar. Así es. ¿Quieren saber mi aprobación? Y dice que se quitaba la camisa. Vean mi aprobación. Vean las marcas de Cristo. ¿Quién quiere sufrir por Cristo? Ay, no, hermanito, pobrecito. Lo honramos, lo vamos a hacer un altar a usted porque ha sufrido tanto por Cristo. No. Pablo decía, mi gloria es la cruz. Aleluya. Mi gloria es la cruz, llevar la cruz de Cristo. Amén, seguirlo. Y no cualquiera quiere seguir la cruz de Cristo. No cualquiera quiere llevarla. No. No se somete. ¿Por qué? Porque tienen un Sardis en el corazón. Yo estoy bien. Yo estoy vivo, Cristo vive en mí. Y dice, estás muerto. Por tanto, mira las pocas cosas que se te han dado. Porque tenían, hermanos, tenían cosas. Y hay muchas iglesias aquí a las cuales dicen, tienes pocas cosas en ti, o pocas personas entre ti que no se han contaminado. La santidad es tan importante. Santidad es apartarse de lo que Dios aborrece, de lo que Dios detesta. Apartarse de esas cosas. Hay gente que está dentro de la iglesia y sigue escuchando canciones del mundo. Ay, es que qué bonita, me hace recordar aquellos años. ¿No será que todavía no has sacado de tu corazón a aquella persona que te hizo la vida difícil? A algunos les trae tristeza, a otros dolor, desesperación. ¿Para qué acercarse a esas cosas? Hay gente que todavía sigue fumando. Hay gente que todavía sigue tomando. Hay gente que todavía sigue hablando palabras ociosas, maldiciones.
Hay gente que todavía sigue haciendo sus grupitos de iglesia fuera de la iglesia sin el permiso del pastor. Porque dicen que están ellos, ¿verdad? Haciendo lo que el apóstol Pablo, a mí no me siguieron los apóstoles, no me aprobaron ellos, yo voy haciendo la obra de Cristo. De ninguna manera, hermanos. Dios trabaja en unidad, no en desacuerdo. Amén. Por eso tenemos que estar de acuerdo con el líder que Dios ha puesto, porque ahí es donde entramos bajo autoridad. Tal vez lo podamos ver insignificante el pastor o el líder que está en la iglesia, pero Dios lo ha puesto. Dios lo llamó. Muchos quieren un llamado, pero no quieren el sacrificio del llamado. Porque cada pastor y cada líder que está ahí tiene que presentar un sacrificio. Puestos por Dios. Puestos por Dios. Sí, así es. Puestos por Dios. Entonces Jesús prodigó, o sea, alabó, ¿verdad? Levantó mucho a la iglesia de Filadelfia. Me brinco para acá adelante. Dice, esto también puede servir como una reprensión para ciertos judíos que argumentaban que ellos, no los creyentes en Cristo, heredarían el reino de David. Los judíos se adjudicaban de que ellos, como pueblo de Dios, tenían la llave del reino de los cielos. Nosotros tenemos la llave del reino. ¿Sabe por qué? Porque para ellos, ¿qué era la llave del reino de los cielos? Sea su voluntad de conocer más. La llave que ellos tenían era la ley, el conocimiento. Para ellos, saber mucho era una llave que abría las promesas de Dios. Amén, aleluya. Pero el Señor le dijo, yo tengo las llaves, no Así tú. Sí, amén. Yo a quien quiero se las doy. Sí, así es. Amén, aleluya. Y muchos de ellos, como les digo, muchos de ellos estaban adjudicando un atributo que Dios no les había dado. Yo abro en el nombre de Jesús los cielos y que derrame bendición sobre ti, mi hermano. Estás batallando, ven, el Señor en este momento abre las llaves. ¿Tú sabes cómo está ese hermano que está ahí? ¿Tú sabes que ese hermano que está ahí se le ha dicho muchas veces que se arrepienta de lo que está haciendo y no ha querido? Y tú de repente vienes y quieres abrir con la llave de la prosperidad, Así es, no se puede. la llave en su vida. No. Vuelvo a repetir, el Señor dice primero arrepentimiento, sometimiento y después Aleluya. ensanchamiento, Gloria a Dios. donde las cosas se van a dar en tu vida. No las vas a buscar, antes las buscabas y por eso andas buscando, ore por mí, ayúdenme hermanos. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Pues llorando, hermano. ¿Cómo ve? ¿Cómo cree usted que yo puedo orar? Y en este momento me siento tan quebrantado, tan quebrantada. No sabe cómo el diablo ha atacado mi vida y mi familia. Pero yo sé que hago en el nombre de Cristo todo esto. La palabra de Dios es una espada, hermanos, y de dos filos. De dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma. Aleluya. Los tuétanos, está diciendo, los huesos que hay veces han envejecido, no quieren crecer. Por eso la espada viene y rompe a los tuétanos para que empiecen a producir vida, porque ya están produciendo muerte. Por eso se envejecen, por eso no se encorvan. ¿Por qué? Porque ya se han enmojecido, ya no pueden moverse. Tiene alguien que venir y levantarlos. Siempre andan buscando ayuda, siempre andan buscando, ayúdeme y ayúdeme. No, mis amados hermanos, Dios es tan poderoso que dice, yo doy fuerzas al que no tiene ningunas. Amén, aleluya. Él es el que provee, que te da, hermano. Así es. Sí, bendito Dios. Pero es Dios, afirmarse con Dios. Por eso las 7 iglesias del libro de Apocalipsis es un autoexamen, es un cuestionario que nosotros deberíamos de estar viendo. ¿Cómo es que estamos delante de Dios? Si estas cosas no se han metido en nuestra vida. Es que no le entiendo. No es que no le entiendas, es que no pones atención cuando vas a la iglesia. No pones atención. Y aún cuando estás en tu casa, ves leyendo la Biblia, lees la Biblia 10, 15 minutos y pasas 2, 3 horas en la televisión. ¿De qué te estás alimentando más? Dice la Escritura que busca haya. Amén. Pero nosotros nada más abrimos, no, pues esta es la palabra de Dios, aquí me tiene Dios que hablar. No, busca. El Señor incita a su pueblo, busca primeramente el reino de Dios. Busca las promesas, busca lo que yo te voy a dar. Afírmate, crece en tu fe. Pero no,
Hoy hay tanta distracción del mundo y de las cosas de afuera, y hay veces el enemigo entra adentro para querer también traer cansancio y distraimiento dentro de la iglesia con cosas vanas, que se nos olvida de nuestra santificación. Donde Dios es ahí, donde hay santificación, hay promesas de Dios para restaurarte, para ayudarte. Ahí Dios nos enseña si verdaderamente es un proceso el que estamos pasando o es un castigo. Porque Dios también castiga, muchos dirán, no castiga. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Cuando nosotros desobedecemos, viene el castigo. Hay un justiciero, ¿verdad?, que hace justicia porque él actúa en lo legal, que es Satanás. El Señor lo reprenda, dice. En los versículos 11 al 13, el Señor ordenó a los cristianos que se aferraran a lo que tenían. Es decir, que permanecieran fieles. ¿Se dan cuenta? Si tú crees estar bien, afirma lo que tienes. No te creas que porque ya no hay una reprensión, no vienen apóstoles o profetas, o no viene palabra de Dios a decirnos esta iglesia está mal, eso no quiere decir que ya, de ahora en adelante, Amén. limpiecitos. No, puede venir contaminación. Las promesas que siguieron eran ricas en significado para estos vencedores. Primero, el Señor declaró que Él los hará columnas permanentes en el templo de Dios. Aleluya. Columnas permanentes en el templo de Dios. Esto puede aludir a la reputación de Filadelfia de tener terremotos devastadores. A menudo, como consecuencia, solo las columnas del templo permanecían en pie. Una cosa son las paredes y otra cosa son las columnas. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando dice serás columna, serás ejemplo de fidelidad. Amén. A mí no me importa lo que diga la gente, hermanos. Yo con que Dios, ¿verdad?, me apruebe, Dios me quiera, Dios me ame. Amén. Te tiene que importar, porque tú eres ejemplo de la verdad. Es que nunca le voy a dar gusto a la gente. No te estoy diciendo que le des gusto a la gente, dale gusto a Él. Sí, amén. Si Él te está diciendo cambia, cambia. Es que yo así soy, así Dios, ¿verdad?, me aceptó y Dios es el que me va a cambiar. Sí, pero para eso tiene el Espíritu Santo aquí, que usa a sus ministros para decirte, mi hijo, mi hija, cambia en esta área. Ay, no, qué hermosa estuvo la predicación allá para el hermanito. Mira, la hermanita que anda, pero bien perdida, bien perdida. Y se nos olvida que la palabra de Dios es para edificación Amén. de todos. Amén. De todo. De todo lo que tú dices, de todo lo que tú oyes, ¿verdad? Hay que analizarlo. Tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero hay veces tomamos lo malo y desechamos lo bueno. Sí, porque ¿sabe una cosa? Hay veces queremos escuchar en la iglesia, en la predicación, lo que a nosotros nos conviene, y lo que no nos conviene, eso decimos, eso no. Pero la Escritura dice claramente en San Juan capítulo 3, versículo 18, si no más me equivoco, dice, el que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas de que son hechas en Dios. Si queremos estar bien en una área de nuestra vida, tenemos que poner a prueba esa área, para que no sea contaminada por alguna de estas iglesias, de estos principados que estuvieron dentro de las iglesias, destruyéndolas. El Señor siempre nos va a probar, hermanos, va a probar nuestra fidelidad. Por eso le estoy diciendo que ahí donde decimos nosotros, confirmo que Dios me ha traído hasta este lugar, confirmo ante Dios de que esto es de Dios. ¿Sabes una cosa? Deja que Dios sea el que te confirme. Deja Amén. que Dios sea el que te confirme. Amén. No tus obras, no tus hechos, no tu ministerio, no la multitud que tienes bajo tu mando, bajo tu gobierno que Dios te ha entregado. No, Nabucodonosor quiso hacer lo mismo. ¿Y qué le dijo? Derribado eres. Amén, así es. Derribado eres. Amén. Cuando dijo yo, no ven lo que todo se ha logrado. Pero sabe una cosa, somos bien astutos a veces. Miren lo que he hecho, hermano. Gloria a Dios. Pero mire, tanto que he trabajado, pero gloria a Dios. Y mire, tanto que me ha ayudado, gloria a Dios. Cuando una persona se menciona a sí misma en lo que ha vivido o en lo que ha hecho, tenga cuidado. Es una persona egocentrista. Es una persona que tiene orgullo. Cuando ella misma, esa persona, se hace ver como que él, que su nombre, sus obras y todo lo que tiene es conocido por demás gente, cuando la gente ni siquiera a lo mejor lo conoce.
Pero eso es lo que hace el orgullo. Tengamos mucho cuidado con ese tipo de gente. Sigue otra iglesia, hermanos, la Odisea. Pero esa iglesia, ¿verdad? La vamos a ver después con el tiempo, en una predicación, en algo. Quiero leer lo que le dice el Señor completamente en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, en la Odisea. Vamos a terminar con esta iglesia, la Odisea. Dice, versículo 7 del capítulo 3 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios ha puesto puertas abiertas en tu vida, no están cerradas. A veces nosotros vemos imposible que un problema o una situación que estamos pasando en la familia, en tu salud, en tu iglesia, se nos vea difícil. Pero el Señor nos dice claramente: tú has permanecido fiel, tú has caminado conmigo, tú no tienes que ir a abrir puertas, las puertas ya están abiertas. Aleluya. Las puertas ya están abiertas. Amén. Mucha gente se sigue preocupando, hermanos, aún sabiendo que es íntegro delante de Dios, que es fiel a Dios, y aún se preocupa porque el diablo es tan astuto para venir a robarnos las bendiciones de Dios. Si tú te has evaluado íntegramente en tu vida espiritual delante de Dios y has sido humilde, has caminado con Dios verdaderamente, tienes las puertas abiertas. Gloria a Dios. Aleluya. Las tienes. Le dijo a la iglesia de Filadelfia: tu puerta está abierta, nadie te la ha cerrado. Cuidado cuando también, debido a esa integridad, a esa humildad que tienes, adquieras también una falsa humildad donde digas: no, yo no hago negocios, no, yo no digo esto, no, yo no hago el otro. Cuando tú estás caminando con Dios, dice la Escritura que el Señor te ha puesto a sojuzgar esta tierra como lo puso Adán. Y es ahí donde tú condenas todo lo que el diablo ha querido hacer en contra de tu vida. Eso es donde ahí tú llamas a los ángeles a que traigan las cosas que tú necesitas. Porque tienes la puerta abierta, tienes el acceso directo ante el cielo. Aleluya. Lo tienes. Jacob, cuando vio la puerta del cielo abierta y vio ángeles que subían y bajaban, por eso te digo, si tienes tú la puerta abierta delante de Dios, si estás caminando como la iglesia de Filadelfia, íntegro en todos tus caminos, verdaderamente has sido humilde y has atendido los mandamientos de Dios, te aseguro que ángeles van a descender contigo. ¿Sabe qué es lo único que pidió Jacob? ¿Sabe qué es lo único que pidió Jacob cuando estaba esa puerta abierta? Jacob tenía algo en el corazón, tenía egocentrismo, porque dijo: yo tengo que ir allá, yo tengo allá que buscar mi futuro, tengo que buscar mi mujer, tengo que buscar mis hijos. Él se fue. Pero el ángel le dijo: no, mijo, yo lo voy a traer aquí, porque aquí es donde se le abrió la puerta. Hay gente que anda buscando puertas abiertas por otros lugares, cuando Dios le dio una palabra y le dijo: aquí se te abrió la puerta y aquí tienes que regresar, pero tienes que obedecer. Jacob fue tantos años para allá y cuando regresó al mismo lugar. Y hoy el cristiano tiene que acordarse, por eso le dice a las iglesias: acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete, porque la puerta ahí se abrió y sigue abierta. Nadie la ha podido cerrar. El diablo te la ha querido robar, pero no podrá, porque lo que yo abro nadie cierra y lo que yo cierro nadie abre. Si se te cierran puertas y tú dices: se me cerró el trabajo, se me cerró esto, se me cerró el otro, Dios sabe por qué la cerró. Porque Él dejó una puerta abierta que nadie podía cerrar, solamente que tú y yo la ignoramos. Siempre andamos, como le decía al pueblo de Israel, errantes, divagando en su corazón, buscando fuentes secas, cisternas secas, cuando en mí tienen fuentes de agua de vida. Aleluya, gloria al Señor. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Así es. Nos da aliento de que tenemos puertas abiertas por donde quiera que vayamos. Tenemos que hablar de los ángeles. No estamos hablando solamente de demonios y entidades y potestades que vienen a querer hacernos daño y que tenemos que hablarles y decirles que se vayan. Ahora tenemos que hablarle también a los ángeles. Sí. Los ángeles que van a subir por esa escalera y van a traerte las bendiciones. Háblale. La gente no sabe cómo hablar a los ángeles. No sabe cómo llamar a los ángeles. Cada una de las cosas que te suceden en la vida es un ángel que te está trayendo la provisión. Amén. Elías tenía hambre. ¿Y verdad que no vino el cuervo en ese momento a traerle? No. ¿Quién vino? El ángel. Amén. El ángel.
Porque el ángel tiene el maná del cielo, donde se hace la torta que te dura por 40 años. Hay palabra de Dios que te ha dado el Señor como maná que perdura. Jesús dijo, yo soy el maná del cielo. Si estás conmigo, ¿quién te va a poder arrebatar de mi mano? Pero a veces confiamos más en el predicador, en lo que voy a oír, en lo que voy a hacer. Confías más en eso, en el Dios que ya tienes asentado en tu vida, reinando y entronado en tu familia. Le tenemos más miedo al diablo, a la escasez, a la miseria, a lo que pueda venir, que a lo que Dios ya nos prometió. Hay gente, hermano, temerosa dentro de las congregaciones. Se habla del diablo y nos enfocamos más a veces en esas cosas, en lo que va a hacer él, mayormente en lo que Dios tiene a favor de nosotros. Aleluya. Aleluya. Pablo no se equivocó al decir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús siempre. Lo que tú tienes en tu mano, dijo, es la llave para abrir, pero abrir otras cosas, porque ella puso la puerta abierta para que salgas. Muchos dicen, no hay la puerta, es porque no estás en Cristo. Porque el que está en Cristo halló la puerta abierta. Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. Gloria.